El que tenemos que abordar con todo. Lord Molécula también, porque no lo hace ni Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni los otros medios de comunicación, los tradicionales. Lord Molécula, desde su independencia, suelta el latigazo sobre el tema Felipe Calderón, Genaro García Luna, lo publicado por la revista Proceso, lo dicho por Roberta Jacobson, la ex embajadora de México, la ex embajadora de Estados Unidos en México, debí de haber dicho. Así lo plantea Lord Molécula y así lo responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi segunda pregunta viene a colación a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Muchos de los voceros de esa prensa tradicional y caduca y otros actores nada dijeron ayer a la nota informativa o a la información que publica Proceso. Mi pregunta es si esta declaración de la señora Jacobson aporta jurídicamente algo a la investigación en México y si usted se pronunciaría porque el expresidente Calderón deba rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Podría decirnos dónde quedó el software o a qué fines trabaja o da el Pegaso, el que compró el exsecretario de Seguridad García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos? Esas serían mis dos preguntas, señor presidente. Bueno, mire, sobre ese asunto ya hemos hablado aquí. Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos. Ellos llevan el caso de García Luna. Es un proceso legal. No quiero yo adelantar nada. Solo diría lo que ya he sostenido, que es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada, que eso fue terrible, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. Imagínense el secretario de Seguridad Pública en el tiempo en que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros. Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron a acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México. Armas que se usaron para asesinar a personas. Entonces, sí amerita
una investigación de fondo. No solo es corrupción, es asociación delictuosa entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos. Todo esto debe de ser analizado sin aspavientos, nada más justicia, porque sí es grave todo lo que sucedió, porque habían asesinatos de grupos, se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso. Afectando a muchos mexicanos. Masacres y escenas verdaderamente deleznables. Recuerdo cuando asesinaron a un presunto delincuente o a una persona identificada como delincuente en Morelos, que lo acribillan y profanan el cuerpo, le ponen billetes, dólares, cosas así, pues. ¿Por los montajes de televisión? Sí, pero ese tipo de cuestiones, o sea, eso no lo puede hacer una autoridad. Eso es violatorio de los derechos humanos más elementales. Entonces, todo eso debe de aclararse. Eso es un expediente abierto. Independientemente de las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo y investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, a todos los que intervinieron. Qué fuertes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Toño. Y rescato varias cosas, porque lo que plantea el presidente, dejen ustedes, casi, así lo leo yo, es la lectura que le doy. Dejen ustedes si sabía o no Felipe Calderón, sino recordemos que hay presuntos crímenes de lesa humanidad. Ya, yo, señoras y señores, les digo, Felipe Calderón debería de ser investigado por esos crímenes de lesa humanidad. Dejen ustedes de que si va a acompañar a Genaro García Luna en una celda en Nueva York, como lo caricaturizan muchos en redes sociales. No, un juicio por crímenes de lesa humanidad, así como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego dice, hay un expediente, una investigación abierta. Esto es importante porque el presidente ha dicho que no buscará juicio a los expresidentes, pero pues si hay una investigación abierta, que vayan hasta las últimas consecuencias. Y esto último seguramente no caerá nada bien del lado estadounidense, Toño. La franqueza con la que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigue el papel de la CIA
del FBI, de la DEA. Por eso tal vez el tuit que más adelante vamos a comentar de Donald Trump tirándole calabaza a México por el tema del coronavirus, cuando están en una terrible situación en Estados Unidos, queriendo hacer ver a México como el problema. Yo creo que las declaraciones son muy fuertes y creo que ni siquiera mencionó el apellido Calderón en toda su exposición el presidente, Toño. Así es, Vicente, y creo que nos da muchas ideas. Punto número uno, yo quiero decir, de que lo platicaremos más adelante en la cuestión de Trump, que está desesperado el presidente Trump y por eso tuitea lo que tuitea. Ahora, no te equivocas, creo que da dos ideas primordiales a aquellos que buscamos justicia. Si bien es cierto, está pidiendo una investigación más a fondo, se lo pide directamente a las autoridades estadounidenses y es una administración distinta a la que existía antes. Una administración, un departamento de justicia distinto que podría entablar ciertas investigaciones en contra de los responsables, ya sea en la DEA, en el FBI, en la CIA, y que, bueno, aquí en Estados Unidos sí enfrenten las consecuencias. La segunda parte importante de la que hablas es esta de los crímenes de lesa humanidad. Es una idea que nos da, te lo digo, a los que estamos buscando justicia. Si bien es cierto que en México no se puede juzgar a los expresidentes exceptuando algunos delitos gravísimos, no son graves, son gravísimos los únicos delitos de los que se les puede juzgar a los expresidentes, como pues en materia de derecho internacional sí podría enfrentar las consecuencias por estos crímenes de lesa humanidad. Ahora, creo que esta respuesta que da el presidente López Obrador es muchísimo más profunda y te voy a decir por qué. Ayer Felipe Calderón lanzaba una carta larguísima a Proceso haciendo sus aclaraciones sobre este reportaje, esta entrevista que le hacen a Roberta Jacobson, la ex embajadora de los Estados Unidos en México, en la que se revela que su gobierno pues sí tenía conocimiento de las porquerías de Genaro García Luna, de estos vínculos con el narco que tenía, de la serie de corruptelas, lo sabía. Y en uno de los puntos me llama mucho la atención, quiero compartirlo con ustedes, quiero compartirlo contigo, Vicente. Dice, punto número 3, que aclara supuestamente Felipe Calderón. Si las autoridades de Estados Unidos hubieran tenido conocimiento de actividades ilícitas del secretario y ella en particular como responsable de la iniciativa Mérida, ¿cómo explicar que a través de esa iniciativa se dotó de importantes dispositivos de tecnología e inteligencia de vanguardia, armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros Sikorsky, a la Secretaría de Seguridad Pública? Especialmente porque, como ella afirma, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas. Dice Calderón, sería absurdo suponer que sabiendo dicha información hubieran dado ese apoyo de cientos de millones de dólares. En ese momento a mí se me ocurre, a ver, ¿sería absurdo? ¿Y qué te pareció la iniciativa esta de Rápido y Furioso con la que el gobierno de Estados Unidos en contubernio con el gobierno de Felipe Calderón en México, enviaron una serie de armas a México que fueron, con las que mataron a muchas personas y que supuestamente lo hacían para localizar a los capos de la droga? Eso lo menciona López Obrador, este plan Rápido y Furioso, y por eso es que va tan a fondo en todo esto. Creo que aquí le está respondiendo la carta. Yo estoy seguro que López Obrador leyó la carta que le envía de réplica Felipe Calderón a Proceso y le está respondiendo a través de esto. Punto número 2, sí quiero mencionar que en efecto hay una fuerte campaña en estos momentos que habla de estar tapando una cortina de humo con otra cortina de humo, ¿no? Dicen, como hubo un incidente de corrupción grueso con el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por eso en estos momentos van a sacar algo contra Felipe Calderón. No, señoras y señores, pues vamos a ser muy honestos. Imagínese usted que se prestara para esto la ex embajadora de Estados Unidos, la revista Proceso, que constantemente ha hecho sus aseveraciones y críticas al mismo presidente López Obrador, o el mismo Jesús Esquivel. Yo creo que esto es absolutamente ridículo, Vicente, pero se le están creyendo muchos en las redes sociales. Mi querido Toño, el presidente tiene el sartén por el mango, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que dice, a ver, ya leí la carta, ya leí lo que dice Roberta Jacobson, ya escuché mucho de esto. Ni estén perdiendo el tiempo a ver quién dijo qué
o quién tiene la razón. Aquí hay que ir al fondo de las cosas y no nos hagamos bolas. En el caso de Genaro García Luna, también está esto de Rápido y Furioso, y si en determinado momento hubo violaciones a los derechos humanos y estos crímenes se cometieron, tendrá que dar la cara a Felipe Calderón, más allá incluso de una corte estadounidense. Bueno, eso es lo que yo llego a entender. Y en este sentido, desde ayer, tú dirás, ¿dónde empezamos? En esta mañanera, yo creo que es nuevamente, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Lord Molécula, Carlos Pozos, tan atacado, ridiculizado, caricaturizado por muchos en redes sociales, el que deja la víbora chillando el día de hoy, mi querido Toño, porque le hace dos preguntas fuertes, que creo que no se atrevería a hacerlas un solo como ejemplo, un Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, que tanto también ha criticado a Lord Molécula, a Carlos Pozos. No sé si quieras empezar por ahí, mi querido Toño, porque sí, creo que quedan al descubierto esos que critiquen a Lord Molécula, pues como enemigos de los ciudadanos de a pie. Hoy Carlos Pozos plantea dos temas relevantes. El caso de Electra, que es desnudado hoy en la mañanera como el mayor, iba a decir infractor, no, sí, al que le ha valido madre lo que dice el gobierno, siguen operando al cliente, vendiendo sus licuadoras, sus batidoras, sus televisiones caras y a crédito nivel usurero. Y por otro lado, Carlos Pozos le plantea el tema de Genaro García Luna y lo publicado por la revista Proceso. Tú dices por dónde le quieres entrar, mi querido Toño. Por las dos, y mira, Vicente, no es que sea el mayor infractor de no hacerle caso al gobierno por estas medidas, sino que está provocando una problemática para todos los mexicanos. En primer lugar, Grupo Salinas, en su empresa Electra, en todo caso estaría pues poniendo en riesgo a sus trabajadores, a esos empleados que pues ni modo tienen que ir porque los obliga su patrón, los obliga el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y que los pone en riesgo a ellos y a sus familias. Estamos viendo que esta situación es grave, estamos viendo cuánta gente se está muriendo por el coronavirus, desafortunadamente, y que se acerca ya el pico de contagios. Y esta mañana, como bien lo mencionas, Luisa María Alcalde nos lo dice a todos con todas sus letras. Grupo Electra encabeza, y disculpe que se lo diga así de vulgar, público consentidor, pero Grupo Electra encabeza la lista de empresarios culeros que no están cumpliendo con las determinaciones sanitarias. Y eso no está bien, pero bueno, qué bueno que lo mencionas, esta crítica que le hacen constantemente a Lord Molécula, porque verdaderamente dudo, Vicente, que hoy en TV Azteca o en alguno de sus espacios de ADN 40 o etcétera, vayan a mencionar esta lista de los empresarios que no cumplen, vayan a mencionar las palabras de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Y tienes toda la razón, no solamente se queda en esa pregunta, muchos dicen que es apapachador del gobierno, que ya están las preguntas manejadas, pero creo que lo puso Vicente sobre la mesa, ¿no? Se ha hablado muchas veces de esta relación que existe directamente con Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de la Cuarta Transformación. Si realmente Carlos Pozos fuera un vendido como dicen que es, pues no pondría en aprietos al presidente. Además que le pregunta, como bien mencionas, esta situación tan desagradable de Felipe Calderón, que yo hoy, Vicente, estoy anonadado de la defensa absoluta que existe de Felipe Calderón por muchos en redes sociales y por supuesto en los medios tradicionales. O sea, están gruesos. Vamos a iniciar pues con Carlos Pozos, Lord Molécula, quien le pregunta al presidente si ya se reconoce que Electra está en la lista de esos ojetes que no cierran sus tiendas, si va a haber alguna sanción. Esto es lo que responde el presidente, esto es lo que plantea Lord Molécula. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos. Bueno,
buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero del Lord Molecula Oficial. Buenos días a todos los funcionarios aquí presentes y buenos días a todos los colegas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta es en torno a la declaración que hace la secretaria del Trabajo, en donde da a conocer que la cadena Electra no hace caso a las instrucciones sanitarias. La semana pasada se dijo que Coppel tampoco hacía caso, en esta ocasión no se denuncia y la pregunta sería en ese sentido. ¿Usted le hará un exhorto a través de este círculo de comunicación al señor Ricardo Salinas Pliego o se procederá ya a esta cadena en toda la República a clausurarlas o a las sanciones convenientes que le correspondan? Sí, miren, nosotros hemos optado en todo por convencer, por persuadir, no por imponer nada. Cuando ustedes sugirieron que se diera a conocer quienes estaban cumpliendo con las medidas sanitarias, aquí se dijo que íbamos a hacer un quién es quién en el cumplimiento de las normas que se establecieron para enfrentar la pandemia. La semana pasada se inició, estaban empresas incumpliendo el 13% hace una semana, ahora es el 6%. ¿Qué significa esto? Bueno, que se avanza. Primero, que sin ningún tipo de supervisión, ya 87% de las empresas estaban cumpliendo y solo 13 estaban en falta. Ahora solo 6. Yo espero que para la semana que viene, el lunes próximo, ya no haya ninguna empresa que incumpla con lo establecido por las medidas, en las medidas sanitarias. Vamos a esperar. Ya no está Coppel porque seguramente ya aceptaron cerrar, o está Coppel en el 6% de ahora. Todavía quedan algunas. Sí. Más bien no se están repitiendo las empresas, pero sí se va a volver a dar. Se dio un tiempo, unos días para poder regresar y cerciorarnos que ya, sí, que ya hayan cerrado. Entonces, hay que esperarnos. Este es el método que se eligió para que se cumpla. Más que la sanción, más que la multa, más que lo coercitivo, el convencimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente, y creo que es como una cachetada con guante blanco, le da a todos aquellos que lo llaman autoritario, Toño. Hay que buscar convencer, dice. No ha hecho la cuarentena obligatoria y le ha apostado. Desafortunadamente hay muchas personas que todavía no hacen caso a su sana distancia y a quedarse en casa, pero le ha apostado el presidente a la conciencia social y bueno, pues en este caso a la conciencia empresarial. Parece que está funcionando. Por más que uno quisiera ver un golpe así cabrón contra estas empresas abusivas y digo que rayan en lo usureras, pues hay que también entender que en la política todo es equilibrio, mi querido Toño, y en este sentido, qué bueno. Yo no sé si fue por la presión que hicimos muchos, miles de mexicanos en redes sociales, que se incluye a Electra, porque la semana pasada no se incluyó en la lista, pero al fin y al cabo se cumple.
Ahí está Electra entre las empresas que no están cumpliendo con enviar a sus empleados a casa y evitar las labores que no son esenciales. Salvo cuestiones bancarias y salvo remesas, no deberían de estar funcionando para vender a contado o a crédito ojete las batidoras, las licuadoras, las televisiones y las salas. Insisto, Toño, yo no sé si fue la presión de los medios alternativos, los medios independientes, las benditas redes sociales, pero ahí está la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pone al pronuncia. Ojalá que funcione la estrategia del presidente. Ahora bien, Vicente, se menciona también en la conferencia mañanera que no estaban repitiendo a los que incurrían en este tipo de infracciones una vez más. Es decir, por ejemplo, con Coppel, eso lo dijo la misma secretaria Luisa María Alcalde, a sabiendas de que este programa es visto tanto por funcionarios del gobierno como legisladores de todos los partidos, lo sabemos perfectamente. Yo quisiera hacer un llamado para que no se queden, es que ya lo dijimos la semana pasada, Grupo Electra ya quedó la semana pasada, ya lo dijimos. No, si Coppel continúa obligando a sus trabajadores a ir a laborar, si lo hace también Electra y otras empresas, pues tienen a la semana siguiente, así como lo hacía el mismo Ricardo Sheffield cuando denuncia una y otra vez a las mismas empresas, se le tiene que denunciar también. Nada de que, bueno, es que ya lo dijimos en la primera semana, bueno, es que ya lo dijimos en la segunda semana. Entiendo perfectamente que esto puede generar una serie de problemáticas con los empresarios, pero a nosotros, el pueblo de México, los ciudadanos de a pie, nos vale eso, definitivamente, que haya problemáticas con los empresarios. Ellos tienen que responder, y si la próxima semana Grupo Electra sigue sin acatar las instrucciones de la autoridad sanitaria, la próxima semana también debería aparecer Grupo Electra junto a Coppel, que no ha cumplido. Ese es mi llamado, no sé qué opines tú, Vicente. Definitivamente, Toño, así como lo hace Ricardo Sheffield, a quien le enviamos también nuestra solidaridad y le deseamos una pronta recuperación. Dio positivo Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, sí, que todos los lunes presenta el quién es quién en los precios de la gasolina, el quién es quién en las remesas, y que exhibe a los que se pasan de rosca, como dice él mismo. Le mandamos los mejores deseos y una pronta recuperación, ahora que anunció este fin de semana que había dado positivo a la prueba de COVID-19, mi querido Toño. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, porque Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, insiste una y otra vez cuando son empresarios de la gasolina los mismos, dice otra vez y otra vez y otra vez, y esa es la insistencia que los hará convencerse que las cosas están cambiando en nuestro país. Y